gracias a Dios por este nuevo día que nos regala en sus caminos. Y quisiéramos compartir con usted nuestro mensaje de escuela dominical. Así que reciba la bendición en este día y prepárese para recibir del Señor. Bien, le estoy invitando a ir allí a Mateo capítulo 13, versículo 33, y dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos conduzcas a través del espíritu de tu ley y nosotros seamos ministrados poderosamente por tu presencia y por tu gracia. Gracias te damos por esta mañana, Dios. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Prepara nuestros corazones y espíritus. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy voy a hablarle bajo el título Levadura 3 para seguir esta miniserie que hemos estado compartiendo sobre el uso metafórico que hace la Escritura y que hace Jesús del término levadura. La Biblia, hermano, concede una extraordinaria importancia a la vida humana. Eso ya usted lo conoce y lo sabe, y si no lo sabía, bueno, porque no es cristiano, ya lo sabe. El principio que aparece allí en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Básicamente está diciendo que el hombre creado por Dios tiene su imagen y eso lo hace un ser extremadamente importante delante de su presencia. Y ese principio establece la verdad que para Dios la vida humana es sagrada. Ahora, en la cultura antigua la vida no tenía mucho valor. En el tiempo de Jesús era complicado nacer en Roma o en Grecia. En el mundo antiguo, hermano, el sacrificio de niños era una cosa común. Era común que los niños enfermos o indeseados fueran dejados en el bosque, en laderas, para que se lo comieran los animales salvajes o murieran de hambre. Los padres abandonaban virtualmente a cualquier niño que naciera con algún tipo de malformación congénita o de otro tipo. Muchos padres también abandonaban a sus hijos por causa de la pobreza, y las niñas también eran abandonadas en muchas ocasiones por ser consideradas inferiores. Y si lograba superar la infancia, pues sobre todo en Roma, las leyes romanas tenían al hijo como una especie de propiedad del padre. Matar en este tiempo a un romano era considerado un homicidio, pero se sostenía comúnmente en Roma que matar a uno de sus propios hijos en determinadas ocasiones podría ser un acto de belleza. Además, el padre ejercía una tiranía absoluta sobre los hijos. Podía matarlos, hacerlos divorciar, confiscar sus propiedades. El infanticidio era una cosa común en ese tiempo. Entonces, ¿cuándo comenzaron a cambiar las cosas? Bueno, las cosas comenzaron a cambiar con la irrupción de Jesús. La influencia de Cristo le dio valor a la vida humana y el infanticidio fue puesto fuera de la ley y perdió su popularidad en Roma y se consideró como un crimen ultrajante. La influencia que tuvo el cristianismo sobre el imperio romano ayudó a que se estableciera como ley los principios cristianos que consideraban sagrados la vida cristiana. El aborto, el abandono de niños y el infanticidio desaparecieron en la iglesia primitiva. Ahora usted preguntará: bueno, ¿y para qué usted no cuenta todo eso? Te cuento todo lo anterior porque esa es la influencia de la levadura del reino. Esa es la influencia de la extensión del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Nosotros damos por sentado un montón de cosas que disfrutamos en la actualidad, pero si nos remontamos un poquito a su historia, verá que muchas de las cosas que nosotros consideramos normales y que disfrutamos ahora comenzaron
y se desarrollaron a partir de la influencia del reino de Dios, o como lo vamos a ver hoy, de la levadura del reino. Hemos visto el uso metafórico que hacen las escrituras hasta hoy de la levadura, y lo hemos visto solamente desde el punto de vista negativo. Y con el mandato de Jesús, por ejemplo, de guardarse de la levadura de Herodes, de los fariseos y de los saduceos. Hemos visto también al apóstol Pablo advirtiéndonos acerca del poder sutil que tiene una pequeña influencia falsa, por insignificante que parezca, sobre la iglesia. Hoy vamos a ver el uso positivo que hace Jesús metafóricamente de la levadura para referirse específicamente a la influencia del reino de Dios sobre este mundo caído y sobre nuestra vida en el orden personal. Entonces vamos a ver el primer elemento. La levadura del reino, según lo que dice la Escritura y dice Jesús, tiene un comienzo pequeño, o significa un comienzo pequeño. Ahí está la parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En el tiempo de Jesús no se utilizaba la levadura artificial actual para leudar el pan, sino que se tomaba una pequeña porción de la masa anterior y se introducía en la nueva masa preparada. 3 medidas de harina, cuando leemos ahí, equivalían a unos 40 kilogramos casi de harina, y se trataba de una cantidad considerable para amasar. Por lo tanto, Jesús también está haciendo un uso hiperbólico para resaltar el punto de influencia del reino de Dios. Ya hemos explicado en otras ocasiones, para no volver sobre lo mismo, que el reino de Dios o el reino de los cielos se refiere al gobierno y a las atmósferas donde Dios rige, donde la voluntad real es ejecutada. Ahora, básicamente la parábola se refiere que en su actual manifestación el reino de Dios es como un puñado de levadura en una vasija grande llena de masa, y esa masa, que es la cantidad que le dije anteriormente, va a absorber la levadura de tal manera que uno no va a poderse dar cuenta de la presencia de ella. Entonces el trabajo de la levadura es casi imposible de observar, casi no puede verse, pero al final toda la masa va a ser leudada. El reino puede tener un comienzo pequeño, pero su influencia va a ser grande. Y con relación a este asunto del comienzo pequeño, hay 2 cosas que quiero compartir contigo, que son para nuestro beneficio personal. En primer lugar, nosotros tenemos que comenzar por el principio. En la vida usted no comienza por el final o por la meta, comienza dando un paso inicial. Puede ser que ese paso inicial sea tenido en poco o sin importancia, pero la verdad es que sin él usted nunca llegará a ningún lado. La vida en el reino y la influencia de la levadura del reino comienza con el nuevo nacimiento. La mayoría de la gente piensa que la vida del reino comienza cuando ellos vienen a un templo o vienen a la iglesia, como decimos nosotros. Pero la realidad es que usted estará dentro de los súbditos del reino y bajo su influencia y gobierno solamente cuando usted nazca de nuevo, o sea regenerado, o como decimos, reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida y el Espíritu de Dios venga a morar en usted. El reino no es un camino de reformas en la vida. Cuando la levadura del reino llega, no llega para reformarte, llega para convertir tu vida, para transformarte totalmente. Usted pasa de las tinieblas a la luz, usted pasa de una autoridad espiritual a otra. Por lo tanto, esa levadura se opone completamente a todas las levaduras mencionadas por Jesús. Una persona que ha nacido de nuevo comienza un proceso de transformación por la gracia de Dios, la operación del Espíritu Santo de Dios en su vida y la confianza en su palabra, que hace que la atmósfera de su vida cambie, que hace que el principio rector y de gobierno en su vida cambie totalmente, de su persona a la persona de Jesús. Entonces todo se reduce a una pregunta: ¿has nacido de nuevo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Es la pregunta, ¿no?
No es la moralidad, no es la religión, no son las buenas intenciones o sus creencias antiguas reformadas. Al reino no entras por buenas obras, no te puede introducir absolutamente nadie. Nada de lo que traigas de este mundo tiene valor en ese reino. Jesús en tu vida como Señor y Salvador es lo que cuenta. Ese es el comienzo, pero también el final. Jesús le respondió a los fariseos lo siguiente, porque estaban preguntando cuándo había de venir el reino, y Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí y helo allá, porque aquí el reino de Dios entre vosotros. En otras palabras, le está diciendo Jesús: ustedes están buscando el reino y esperando el reino de determinada manera y la consumación de ese reino, pero no saben que el reino está aquí entre ustedes. Yo soy el representante mayor. De hecho, la Biblia dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es Dios. En otras palabras, tenían delante de su presencia al Rey, a la persona que rige, a la persona que trae la atmósfera del cielo y su voluntad, y no eran capaces de verlo. Por lo tanto, tenemos que comenzar por el principio para experimentar esa levadura del reino. En segundo lugar, usted no debe nunca subestimar a Dios. Las dudas, nuestras ideas preconcebidas de cómo creemos que Dios debe actuar, la influencia de este mundo y nuestros propios deseos conspiran para que la levadura del reino trabaje en nuestra vida. A veces pensamos que Dios no está trabajando, pensamos que todo el orar y buscar y obedecer a Dios no tiene ningún tipo de sentido. Puede que miremos la masa y no percibir ningún cambio en nuestra vista, pero el cambio se está produciendo. Hermano, la verdad es que Dios está trabajando. Dios nunca se rinde con nosotros. La levadura nunca deja de trabajar en el pan, aun cuando lo haga lentamente. Mire, usted debe saber que si usted ha nacido de nuevo, la influencia del reino no solamente se expande hacia afuera, sino que lo hace hacia adentro. El reino impregna cada faceta de nuestra vida y cada rincón de la tierra. Jesús dice que la levadura transforma el pan de adentro hacia afuera. Solo un poco de levadura puede esparcirse en cada parte de la masa. Esta es la imagen, hermano, del reino de Dios. A nivel personal, el reino comienza como una pequeña semilla o cantidad de levadura en tu corazón, y poco a poco se abre camino a través de tus pensamientos, de tus creencias, de tus afectos y de tus motivos y acciones. Pero no solamente termina ahí, luego trabaja a través de usted en la vida de los demás y a través de ello en la vida de otros. Es un proceso que nunca termina, que uno piensa que no ha comenzado o que no está avanzando rápidamente como nosotros queremos, pero Dios sigue trabajando en nuestra vida. Entonces, el punto es que usted tiene el ser más poderoso del universo trabajando en su vida, pero no puedes vivir solamente con saberlo. Tienes que levantarte cada día y entregarte a Dios y decirle: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y sustituya a tierra ahí y ponga: hágase tu voluntad en la tierra, pero también en mi vida. Esta oración es un comienzo pequeño, hermano, pero no hay más grande oración sobre la faz de la tierra que esa. Y quiero terminar este punto con lo siguiente. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 10, aparece la siguiente declaración: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Mire, hermano, la construcción del templo estaba abandonada y solo había unos pequeños cimientos, pequeñitos cimientos sobre la faz de la tierra. Y la gente miraba eso y decía: no va a pasar nada. No ha pasado nada en 16 años. Nunca va a pasar nada. De hecho, algunos judíos mayores creían, al parecer, que el nuevo templo sería mediocre comparado con el templo anterior. Las naciones que rodeaban a los judíos en ese momento, que se oponían a Israel, menospreciaban cualquier tipo de esfuerzo que ellos hicieran. Por lo tanto, el pueblo de Dios estaba desanimado, comenzando por sus líderes como Zorobabel.
¿Por qué? Porque con el paso del tiempo el proyecto comenzó a parecer poco interesante y poco significativo e imposible de realizar. Pero estas palabras que yo acabo de leerle, de no menospreciar el día de las pequeñeces, son una advertencia de parte de Dios para aquellos que tienen en poco los comienzos con Dios. El mensaje del Señor para Zorobabel en ese momento fue que cuando su espíritu toca algo que parece pequeño e intrascendente, Dios siempre hará algo significativo. Ese es el mensaje del reino. No debes mirar las apariencias de este mundo. Este mundo va a pasar, pero el reino, con su pequeño comienzo, va a permanecer. Que se nos fije esa gran verdad en nuestros corazones. Ahora hay un segundo elemento sobre la levadura del reino, un impacto profundo. La parte final de Mateo 3:73 dice que todo fue leudado. El reino no solamente tiene unos comienzos pequeños, sino que el impacto que causará será tan profundo que es difícil calcularlo humanamente. Cuando la levadura es puesta en la masa, su influencia no es instantánea en toda la masa, pero a la larga va a transformar toda la masa. Si tú te remites al comienzo de la iglesia y al comienzo de la predicación del evangelio, usted va a notar la insignificancia del comienzo. 12 hombres sin recursos y sometidos a presiones inimaginables en un mundo totalmente pagano y carente de deseos de seguir una religión que a sus ojos era ridícula y carente de atractivo. Pero esta no es una religión más. Este era un mensaje que desafiaba todo lo conocido hasta ese momento. Humanamente tenía todo lo de perder, pero al final usted sabe que la historia y la experiencia ha demostrado que es imposible ignorar la levadura del reino. El mundo nunca fue igual desde que Jesús hizo su aparición. Entonces, tú no puedes permanecer indiferente ante el mensaje del reino, no permaneces indiferente ante la levadura del reino. Vas a abrazar ese mensaje, te vas a oponer a él, vas a simpatizar con él, lo vas a ignorar, pero indiferente no te vas a quedar. Pero más que eso, incluso si tú no abrazas ese mensaje, aún va a influenciar tu vida y te va a quitar toda justificación que tengas un día delante de Dios. Si Jesús solamente roza tu vida, aún así lo profundo de tu ser va a ser impactado. Entonces, un comienzo pequeño no es señal de impacto pequeño. Quiero referirme a dos elementos para que ese impacto sea real. En primer lugar, hermano, no se conforme. La pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde usted quiere que Dios toque su vida? La levadura, cuando entra en la masa, hace lo que tiene que hacer porque esa es su naturaleza. Cuando el mensaje de Jesús llega a nuestra vida, hará lo que tiene que hacer porque esa es su naturaleza y es reproducir la imagen de Jesús en nuestra vida. Toda la vida vas a ser retado y desafiado y transformado por este mensaje, pero usted decide cuán profundo llegará la influencia del reino a su vida. Pablo le dijo a los creyentes romanos en capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad, o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Básicamente, nosotros antes de Cristo conocemos y vivimos por la levadura de este mundo. Y el llamado es no a conformarnos, sino a renovarnos. Pero que conozcamos a Jesús no quiere decir que las viejas levaduras van a desaparecer automáticamente y nosotros vamos a quedar inmunes a su influencia. Nosotros hemos sido diseñados para ser influenciados, para que nuestras vidas sean moldeadas por aquellas cosas que creemos y dejamos entrar en nuestra vida. Muchos no acaban de entender que la vida cristiana es dinámica. Nosotros no nos quedamos en el mismo estado en cuanto a influencia. No somos responsables de hacia dónde transita nuestra vida. Se supone que crezcamos en aquel que es la cabeza y en ese proceso de renovación lleguemos a experimentar y a vivir en toda la plenitud de Dios.
Eso es lo que implica un cambio profundo. Eso es lo que implica, hermano, no conformarnos. El reino de Dios no se quedó en Jerusalén, tocó cada confín de la tierra. Y cuando los discípulos, escúchenme bien, pretendieron confinarlo a Jerusalén, Dios hizo que las circunstancias les empujaran a salir de la zona de confort. Y si tú te quieres quedar con la levadura de este mundo y así al mismo tiempo permanecer en su reino, bueno, para ti cada día va a ser un desafío con Dios, porque la Biblia dice que toda la masa tiene que ser leudada, toda tu vida tiene que ser transformada por Dios. Eso es lo que hace Dios cuando llega a nuestra vida. Es lo que sucede desde el principio cuando recibimos a Jesús. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, hermano, no se conforme con lo que tiene todavía. Todavía hay mucho más que Dios quiere hacer en su vida. Lo otro es que usted tiene que enfocarse en el fruto. Si nosotros seguimos la tónica de lo que venimos diciendo, entonces la evidencia de la levadura del reino son los frutos. En el reino todo es contrario a la levadura de este mundo. La mundanalidad, el liberalismo, la falsedad doctrinal, la inmoralidad, la religiosidad, la incredulidad, lo temporal y caído es la esencia de este mundo. Yo sé que a veces no suena agradable que le digan esto a las personas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar lo que dice la Escritura o vamos a mentir? Los valores del reino, hermano, la mayoría están expresados en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7. El perdón, la justicia, el amor, la fidelidad, la fe, la humildad, la dependencia y la voluntad de Dios. El respeto por el matrimonio, la vida humana, por el prójimo, por la honestidad, el lugar del dinero en nuestra vida y de los bienes materiales, la paz, la verdad, la verdadera adoración y oración están allí reflejados. Y todo lo que acabo de mencionar anteriormente también está reflejado desde el punto de vista de Dios. Todos son el estándar de Dios y deben reflejar el carácter de un súbdito del reino de Dios. En otras palabras, hermanos, aunque la levadura del reino parece imperceptible y oculto, su trabajo va a ser visible en tu vida. En otras palabras, va a producir fruto. Usted sabe que la masa, cuando es impactada por la levadura, crece. Los pequeños, básicamente y bíblicamente hablando, cuando son impactados por la levadura del reino, van a tener un conocimiento especial. Los discípulos un nuevo entendimiento, los que son fieles un nuevo modo de ser, y este mundo va a experimentar compasión y misericordia que nunca antes había conocido. Pablo les escribió a los romanos dentro del contexto de la libertad cristiana, y le dijo que le prestaran atención a las cosas que son realmente importantes. Y vale también para nosotros el consejo. Él dijo, porque el reino de Dios no es comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay una combinación de evidencia, de fruto, que nos dicen el nivel de impacto que tiene en nuestra vida la levadura del reino. Hay un estándar de rectitud, hay una tranquilidad en nuestra vida y una alegría indescriptible que solamente produce Dios en nuestras vidas, porque hay una influencia del reino en nuestros corazones y en nuestro ser. Entonces, te resumo el impacto profundo de la levadura de Jesús, porque a lo mejor no lo sabes. Tienes a un bebé en un pesebre entre ovejas y vacas. Ese fue el lugar de nacimiento, en un lugar completamente desconocido en aquella época. Tienes a unos padres y a un hijo exiliados a Egipto antes de llegar a su ciudad natal. Y ahora aquí, en Mateo capítulo 13, tienes a Jesús reunido con un pequeño grupo de discípulos sentados a su alrededor, un grupo de gente débil y de gente inepta según nuestros conceptos de quienes pueden impactar este mundo. Sin embargo, en los días venideros, esta insignificante colección de hombres comenzaría a cambiar el mundo virtualmente. Ellos serían los encargados de llevar adelante la levadura del reino. Y eso que ellos comenzaron a hacer nos impacta todavía 2000 años después.
y a miles de kilómetros de distancia. Y déjeme decirle que todo eso va a continuar hasta que un día una multitud de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo y de toda lengua van a gritar alabanzas a Jesús, a Cristo el Rey. Ese día, el reino que comenzó como una pequeña medida de levadura va a abarcar todo lo creado. Mire la profundidad del impacto. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 será realidad, que dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay un día para la consumación del reino donde todas las levaduras de este mundo que mucha gente sigue y quizás a ti te resultan atractivas van a desaparecer. Cambio profundo es lo que hace el reino de Dios en nuestra vida. Y quiero terminar, mire hermano, la levadura de los fariseos, de los saduceos, la levadura de Herodes deben evitarse, pero no la levadura que ofrece Jesús. Ignacio, obispo de Antioquía en el siglo II, dijo lo siguiente: abandonad pues la mala levadura anticuada y agriada y convertíos a la nueva levadura que es Jesucristo. El reino de Dios nace, hermano, donde quiera que la autoridad real de Dios es reconocida. Aunque Dios siempre es soberano, la Escritura contempla un futuro reino, reinado de salvación. Y este reinado ya ha comenzado con Cristo Jesús, pero vendrá en su plenitud cuando Jesucristo se manifieste nuevamente. Entonces, ¿qué más evidencia usted necesita? El reino está y te espera. Por favor, haz que valga la pena la levadura del reino en tu vida. Dios te bendiga en esta mañana. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que nos ve, nos escucha o lee. Padre, dejemos que tu influencia, Jesús, sature nuestras vidas. Caminar contigo, Señor, y dejarnos guiar por ti implica transformación total y experimentación de toda bendición de lo alto, Padre. Así que ayúdanos a decidir sabiamente. Ayúdanos a decir no a las levaduras de este mundo y ayúdanos a decirte que sí a ti, Jesús. Padre, a veces queremos hacerlo a nuestra manera, pero queremos hacerlo a la tuya. Así que ayúdanos, Padre. Recibe nuestros corazones entregados en esta hora. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana de domingo.